La batalla más esperada del mundo automotriz está aquí. En una esquina, las legendarias SUV a gasolina como la Toyota Fortuner y la Jeep Grand Cherokee, símbolos de potencia y resistencia. En otra esquina, las híbridas más eficientes del mercado, Toyota RAV4 Hybrid y Honda CR-V Hybrid. Y en el rincón del futuro, las eléctricas que le están cambiando todo, Tesla Model Y y Hyundai Ioniq 5. ¿Quién gana en diseño, rendimiento, consumo, tecnología y sostenibilidad? Quédate porque esta comparación te va a sorprender. El 2025 nos plantea una gran pregunta. ¿Qué tipo de SUV deberías elegir? ¿Seguir con la poderosa combustión interna? ¿Optar por una híbrida eficiente? ¿O dar el salto total hacia lo eléctrico? Hoy comparamos 6 titanes del mercado. Y al final, sabrás cuál es la mejor opción para ti. El diseño no solo es una cuestión de estética. Es la carta de presentación de cada vehículo y muchas veces, la primera razón por la que un comprador se enamora de un modelo. En esta categoría, los 3 tipos de SUV que analizamos presentan enfoques completamente distintos. Empecemos por las SUV a gasolina. La Toyota Fortuner se mantiene fiel a su linaje de camioneta robusta, con un diseño que inspira fortaleza y confianza. Es alta, con una parrilla dominante, faros alargados y una línea lateral musculosa. Su imagen grita resistencia. La Jeep Grand Cherokee, por su parte, combina lujo con agresividad. Su frente imponente y sus detalles cromados la colocan como una de las SUV más sofisticadas dentro de las tradicionales. En ambas, el interior está enfocado en la funcionalidad y el confort clásico, cuero, botones físicos, mandos tradicionales y una posición de manejo dominante. En el centro del espectro tenemos las híbridas. La RAV4 Hybrid y la CR-V Hybrid presentan una estética contemporánea, sin arriesgar demasiado. La RAV4 apuesta por formas más anguladas y una identidad visual más fuerte que en generaciones anteriores, con un diseño frontal agresivo y detalles cromados bien ubicados. La CR-V, más sobria, mantiene líneas suaves, aerodinámicas y equilibradas, enfocadas en brindar armonía. Ambas ofrecen interiores cómodos, bien terminados y con mucho espacio tanto para pasajeros como para carga. La calidad de materiales es destacable y su ergonomía, probada por años de experiencia, está entre las mejores de su categoría. Finalmente, las SUV eléctricas como la Tesla Model Y y la Hyundai Ioniq 5 representan un cambio de paradigma. El Model Y lleva el minimalismo al extremo, sin botones, con una pantalla central desde la cual se controla todo, y un exterior limpio, redondeado, casi futurista. Su diseño puede no gustar a todos, pero sin duda llama la atención. La Ioniq 5, en cambio, mezcla lo retro con lo vanguardista. Tiene líneas rectas, faros cuadrados tipo pixel, y una silueta que se aleja de lo convencional. Por dentro, sorprende con un ambiente abierto, modular, sin túnel central, asientos reclinables y una pantalla panorámica doble que domina el tablero. En conclusión, si quieres imponencia visual y una sensación de poder, las SUV a gasolina aún lideran. Si prefieres un equilibrio entre modernidad y funcionalidad, las híbridas son la opción lógica. Y si buscas una experiencia diferente, casi espacial, las eléctricas ofrecen lo más innovador que hay en el mercado. Entramos ahora en un terreno donde se definen las verdaderas capacidades de un vehículo, el rendimiento y la autonomía. Aquí veremos cómo responde cada tipo de SUV ante distintas exigencias. Las SUV a gasolina, lideradas por la Fortuner y la Grand Cherokee, ofrecen motores potentes, diseñados para rendir en todo tipo de terrenos. La Fortuner, por ejemplo, cuenta con un motor V6 o un turbodiesel, según la región, con tracción 4x4 en la mayoría de versiones. Esto le permite superar pendientes, cruzar terrenos difíciles y mantenerse firme en trayectos rurales extensos. Su autonomía puede alcanzar fácilmente los 800 kilómetros gracias a tanques grandes y una estructura pensada para largos viajes. La Grand Cherokee, con motorizaciones que van desde el quinto 6 Pentastar hasta opciones V8 ofrece una experiencia de conducción más deportiva, ideal para carretera, pero también con capacidad off-road gracias a sus modos de manejo selectivos y suspensión adaptativa. Las híbridas, aunque menos explosivas, son extraordinarias en eficiencia. La RAV4 Hybrid combina un motor de gasolina de 2.5 litros con 2 motores eléctricos que trabajan en conjunto para entregar potencia cuando se necesita y reducir el consumo en ciudad. Su aceleración es suave, controlada y silenciosa. La CR-V Hybrid, con un sistema de 2 motores eléctricos y un motor de gasolina,
ofrece una experiencia similar, con énfasis en la eficiencia urbana. En carretera, mantienen un comportamiento sólido, aunque no tan enérgico como sus pares de gasolina. En términos de autonomía, ambas superan los 700 kilómetros combinando electricidad y combustible, lo que las hace ideales para quien busca libertad sin dependencia total de estaciones de carga. Las eléctricas, como la Tesla Model Y y la Hyundai Ioniq 5, se mueven con agilidad desde el primer segundo. El torque instantáneo que ofrecen sus motores eléctricos les permite acelerar con fuerza incluso desde parado. La Model Y puede ir de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos en su versión long range, y la Ioniq 5 lo logra en poco más de 5,5. Pero el verdadero reto está en la autonomía y la infraestructura de carga. En condiciones ideales, ambas superan los 450 km por carga, pero factores como el uso del aire acondicionado, la velocidad, la altitud o las temperaturas extremas pueden reducir ese número significativamente. Además, si no tienes un cargador en casa o acceso fácil a estaciones de carga rápida, la experiencia puede volverse frustrante. En resumen, si lo tuyo son los viajes largos y la potencia, las SUV a gasolina aún dominan. Si necesitas eficiencia sin comprometer la libertad, las híbridas representan un punto medio brillante. Y si te mueves mayormente en ciudad y tienes acceso a la infraestructura adecuada, las eléctricas son el paso lógico hacia el futuro. Uno de los aspectos que más impactan a largo plazo en la economía del usuario es el costo operativo. Y aquí es donde las diferencias se hacen más evidentes, incluso entre modelos que pueden parecer similares en precio inicial. Las SUV a gasolina, como la Fortuner y la Grand Cherokee, tienen un consumo elevado, especialmente en ciudad. La Fortuner, por su tamaño, tracción y peso, puede rondar entre 8 y 10 km por litro en condiciones urbanas. En carretera mejora, pero sigue siendo exigente con el combustible. La Grand Cherokee, dependiendo del motor, puede ofrecer consumos que oscilan entre los 7 y 11 km por litro, lo que implica un gasto considerable en gasolina mensual, especialmente en países con precios altos por litro. Además, los mantenimientos suelen ser costosos. Cambio de aceite, de filtros, de correas, pastillas de freno más frecuentes y sistemas complejos que requieren revisión técnica constante. Las híbridas, como la RAV4 y la CR-V, representan un alivio importante. En ciudad, donde el motor eléctrico toma protagonismo, su rendimiento mejora notablemente. La RAV4 puede alcanzar hasta 18 o 20 km por litro en condiciones ideales, y la CR-V ofrece cifras similares. Esto se traduce en un ahorro real cada mes. En carretera, el motor de combustión entra en acción con mayor intensidad, pero aún así el consumo es inferior al de una SUV tradicional. Además, el desgaste de frenos y transmisión es menor gracias al sistema regenerativo. Los costos de mantenimiento son similares a los de un auto convencional, aunque algunas reparaciones pueden ser más costosas por la presencia de sistemas eléctricos. Por otro lado, las SUV eléctricas ofrecen el menor costo por kilómetro recorrido. Cargar en casa durante la noche puede costar entre un 20 y un 30% del precio de llenar un tanque de gasolina, dependiendo del país y del plan de electricidad. Las revisiones periódicas también son menos frecuentes, al no requerir cambios de aceite, ni tener sistemas complejos de escape o transmisión. Sin embargo, aquí es donde aparecen los costos ocultos. Si dependes de cargadores públicos de alta velocidad, la tarifa puede ser mucho más alta. Además, la degradación de batería con los años puede representar una futura inversión importante, especialmente si no está cubierta por la garantía. En conclusión, si tienes presupuesto para mantener un motor grande y usas tu SUV para trabajo pesado o recorridos rurales, el costo puede ser justificable. Si buscas un balance ideal entre inversión y ahorro, las híbridas ofrecen el punto más sólido. Y si tienes acceso a carga doméstica, las eléctricas serán insuperables en ahorro a largo plazo. Más allá del motor, cada tipo de SUV ofrece una experiencia distinta frente al volante. Desde la sensación de control hasta la tecnología que te acompaña en cada trayecto. Las SUV a gasolina como la Fortuner y la Grand Cherokee ofrecen una experiencia más física. El conductor siente el peso del vehículo, el rugido del motor, la respuesta de la caja automática tradicional. Son ideales para quienes disfrutan manejar de forma activa, con tracción 4x4 real, dirección hidráulica o eléctrica muy responsiva y una sensación de estar al mando de una máquina poderosa. La Grand Cherokee añade a eso un sistema multimedia avanzado, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pantalla digital, cámara 360 y múltiples ayudas de conducción como sensores de punto ciego o freno automático de emergencia.
Las híbridas han evolucionado muchísimo. Tanto la RAV4 como la CR-V integran asistentes de manejo, modos de conducción personalizados y una conducción suave, casi silenciosa en ciudad. La sensación es de fluidez. El cambio entre el motor eléctrico y el de combustión es imperceptible, lo que da una experiencia refinada. La dirección es precisa, la suspensión cómoda y la conectividad está al nivel de cualquier SUV moderna. Pantallas de 8 a 10 pulgadas, carga inalámbrica, puertos USB tipo C y sistemas de audio que cumplen. Las eléctricas, por su parte, elevan la experiencia a otro nivel. La Tesla Model Y, por ejemplo, prescinde completamente de relojes de velocidad, botones físicos o comandos tradicionales. Todo se opera desde su pantalla central táctil, que además permite navegar por internet, ver videos, activar juegos o revisar el estado del auto en tiempo real. El manejo es casi silencioso, con una aceleración que sorprende por su contundencia inmediata. La Hyundai Ioniq 5 también apuesta por la tecnología avanzada, proyección de información en el parabrisas, sistemas de carga bidireccional y una interfaz que parece salida de un centro de comando. ¿La diferencia? Las SUV a gasolina ofrecen una experiencia tradicional, mecánica, ruda. Las híbridas buscan comodidad, eficiencia y equilibrio. Y las eléctricas prometen una conducción intuitiva, digital y minimalista, ideal para quienes valoran lo último en innovación. Un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es determinante para muchos compradores, es la durabilidad. ¿Qué tan confiable será mi SUV después de 5 o 10 años de uso? Aquí las SUV a gasolina como la Fortuner y la Grand Cherokee tienen una ventaja histórica. La Fortuner es sinónimo de confiabilidad. Su mecánica ha sido probada en entornos extremos, desde desiertos hasta selvas, con historias de vehículos que superan los 400.000 kilómetros con un mantenimiento básico. La Grand Cherokee también tiene una reputación sólida, especialmente en versiones que han sido cuidadas. Su talón de Aquiles puede ser la electrónica en versiones antiguas, pero en términos estructurales, son autos pensados para durar. Las híbridas han sorprendido gratamente. Muchos usuarios de RAV4 y CR-V híbridas reportan 0 fallas después de años de uso. Las baterías tienen una vida útil de al menos 8 a 10 años, y los sistemas eléctricos no presentan grandes desgastes. Toyota, por ejemplo, ofrece garantías extendidas para estos componentes, lo que aporta tranquilidad. Eso sí, la complejidad técnica requiere revisiones especializadas. Las SUV eléctricas son la gran incógnita a largo plazo. Aunque Tesla y Hyundai aseguran que sus baterías pueden superar los 500.000 kilómetros sin fallos graves, la realidad es que aún no hay suficientes casos documentados que validen esta promesa. El software puede envejecer, los sistemas autónomos podrían requerir actualizaciones, y la red de servicio especializado todavía es limitada en muchos países. En resumen, si buscas un vehículo que puedas usar durante más de una década sin complicaciones, las SUV a gasolina siguen siendo una garantía. Las híbridas ofrecen durabilidad con respaldo, y las eléctricas aún están escribiendo su historia. Cuando se trata de adquirir un vehículo, el precio inicial puede ser solo la punta del iceberg. Lo que realmente importa es cuánto te costará esa SUV a lo largo de los años: mantenimiento, combustible, seguros, reparaciones y depreciación. Las SUV a gasolina como la Fortuner y la Grand Cherokee suelen tener precios iniciales variables según la región, pero en promedio oscilan entre $35.000 y $50.000. La Fortuner se mantiene más accesible en mercados emergentes, mientras que la Grand Cherokee, en versiones limitadas, puede alcanzar los $60.000. Sin embargo, su mantenimiento constante y el alto consumo de combustible generan un gasto acumulado significativo en 5 o 10 años de uso intensivo. Las híbridas, en cambio, ofrecen un equilibrio atractivo. La Toyota RAV4 Hybrid tiene un precio base de aproximadamente $32.000, mientras que la Honda CR-V Hybrid comienza en torno a los $31.500. Son precios competitivos para una tecnología más eficiente. Además, su depreciación suele ser más baja que la de las SUV a combustión pura, ya que el mercado valora su eficiencia incluso en modelos usados. El ahorro en combustible y menor desgaste mecánico hacen que, en 5 años, el costo total de propiedad sea claramente inferior al de una SUV a gasolina. Las eléctricas, por su parte, tienen el precio inicial más alto. La Tesla Model Y parte desde los $45.000 y la Hyundai Ioniq 5 desde $43.000, aunque con versiones más equipadas pueden superar los $50.000. Sin embargo, su costo operativo es tan bajo que,
en escenarios urbanos con carga domiciliaria, el ahorro es impresionante. El desafío es el acceso a esa infraestructura, ya que si dependes exclusivamente de cargadores rápidos en carretera o en estaciones públicas, el costo puede elevarse. La depreciación aún es volátil. Algunos modelos eléctricos pierden valor más rápido que otros, dependiendo de la evolución de la tecnología y la percepción del mercado. En definitiva, si tienes un presupuesto ajustado y buscas un vehículo potente sin preocuparte tanto por el consumo, las SUV a gasolina siguen siendo una opción válida. Si piensas en el mediano y largo plazo, y buscas eficiencia con un precio inicial razonable, las híbridas son tu mejor apuesta. Y si estás listo para invertir en el futuro y tienes acceso a una red de carga confiable, las eléctricas te ofrecerán una experiencia más económica y sostenible. Vivimos en una época en la que el impacto ambiental ya no es un tema secundario. Las decisiones que tomamos hoy en cuanto a transporte tienen efectos directos sobre la salud del planeta. Las SUV a gasolina siguen siendo las más contaminantes. Por cada kilómetro recorrido, emiten dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas que afectan la calidad del aire. Incluso con mejoras tecnológicas en la eficiencia de los motores, su huella de carbono sigue siendo significativa. Las híbridas ofrecen una reducción considerable de emisiones, especialmente en ciudad, donde el motor eléctrico puede funcionar en solitario a bajas velocidades. Aunque siguen dependiendo de combustibles fósiles, lo hacen de manera mucho más eficiente. Si todos los conductores de SUV cambiaran a híbridos, el impacto ambiental global se reduciría de forma inmediata. Las eléctricas, por su parte, representan el ideal ecológico. Al no emitir gases al conducir, limpian las ciudades de humo y ruido. Sin embargo, hay un matiz importante: su impacto depende de cómo se genera la electricidad con la que se cargan. Si proviene de fuentes renovables como la solar, eólica o hidráulica, el beneficio ambiental es máximo. Si proviene de termoeléctricas a carbón o gas, el efecto positivo disminuye. Además, la fabricación y el reciclaje de baterías siguen siendo retos medioambientales pendientes. Pero en términos generales, si lo que te mueve es la sostenibilidad, las SUV eléctricas son el camino. Las híbridas son una excelente transición. Y las de combustión, aunque aún dominan, representan el pasado en este aspecto. Después de analizar a fondo diseño, rendimiento, consumo, experiencia de conducción, mantenimiento, costo total y sostenibilidad, queda claro que no existe una única ganadora absoluta. La mejor SUV para ti en 2025 dependerá de tus necesidades, tu estilo de vida y tus prioridades. Si vives en una zona rural, recorres grandes distancias o necesitas potencia y tracción para trabajo pesado, la Toyota Fortuner o la Jeep Grand Cherokee siguen siendo opciones sólidas, confiables y listas para cualquier reto. Si te mueves en ciudad, haces trayectos diarios mixtos y quieres reducir el gasto en combustible sin complicarte con cargadores, la Toyota RAV4 Hybrid o la Honda CR-V Hybrid te ofrecen la combinación perfecta entre eficiencia, autonomía y comodidad. Y si estás preparado para el futuro, tienes acceso a infraestructura de carga y valoras una experiencia de conducción silenciosa, tecnológica y ecológica, la Tesla Model Y o la Hyundai Ioniq 5 marcarán un antes y un después en tu forma de manejar. Ahora la decisión es tuya. ¿Y tú? ¿De qué equipo eres? ¿Gasolina tradicional, híbrido eficiente o eléctrico del futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Ya tienes una SUV de este tipo? ¿Estás pensando en cambiar? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Suscríbete a Destino Motor para más comparativas como esta, porque aquí no solo hablamos de autos, te ayudamos a tomar decisiones inteligentes. Activa la campana, comparte este video con quien necesita saber esto y prepárate, porque el siguiente análisis te va a sorprender. Destino Motor, donde el futuro ya arrancó.